Sí, sí. Tal cual, yo no estoy en contra en sí de la tecnología. Pienso igual que lo que decís vos, que está mal usado. Si la vas a poner, hay que darle una vuelta de tuerca para que, nada, no sigamos viendo errores todos los fines de semana. Sí, Supuestamente no tenía que pasar más que hubiera una cosa que decís, no, che, ¿cómo cobraron esto? Bueno, no sigue pasando. Y no solamente pasa en la Argentina, sino que pasa a nivel mundial, ha pasado a nivel Copa del Mundo. Errores que sí son increíbles o a nivel Copa Libertadores. Bueno, eh, claro. nada, habrá que mejorar y mejorar mucho. Y otra cosa en la que tienen que mejorar, que uno lo ve con Europa, es el tiempo en la toma de decisiones. ¿Sí? Uf, Acá el VAR tarda 3 horas. Decís, bueno, hermano, ¿qué es lo que están haciendo? Y otra cosa, que nos lo dijo en una entrevista Miguel Chime, es, si va a estar el VAR, pongan la mejor tecnología, no las cámaras de hace claro. 200 años, porque eso también sirve para el trazado de líneas y demás. Pero No, bueno, además, pará, no sé cómo llegamos a todo esto. se jactan de los sponsors que tiene la selección y de cuánta plata gana. Bueno, invertirla para los clubes que Sí, supuestamente son la claro, liga de los campeones del mundo, invertirla para esos claro. clubes. Eh, pero bueno, no, Bueno, prefieren, creo que es mejor hacerle el estadio Barraca Central que pagar el bar. pero hay un no compromiso de todos lados. Me tocó en uno de los videos de tantos que subimos a, a la página de criticar al entrenador de selección cuando le dijeron si no creían que perjudicaba el torneo de 30 al fútbol argentino de la selección y dijo que no se metía, que yo. Bueno, yo le preguntaría al entrenador y a todos los que integran a la selección argentina, sacando algún caso puntual, si el origen de todos no es el fútbol argentino, porque la gran mayoría o han debutado o han hecho inferiores o han salido de acá, todavía sigue siendo el fútbol argentino la amalgama de todo del seleccionado nacional. Bueno, está claro que por más que la selección argentina poco tenga que ver con el fútbol argentino actual, bueno, debería poder cuidar la AFA los recursos que son siempre los jugadores, ¿no? Uno mira Sí, para sí. abajo y decís, Y los bueno, clubes. sí, los clubes, está claro que es así. Bueno, no sé cómo llegamos acá, pero sí sé que hablamos de las eh, 5 finales perdidas por Quilmes, perdón. ¿De dónde fui a buscar a Newells? Las 3 de la temporada 99-2000, las 2 de la temporada 2000-2001, quedaba el equipo cervecero con, bueno, el estigma de las 5 finales perdidas. Algunos decían 6 porque contaban la semifinal con Chicago, pero bueno, 5 finales, 6 eliminaciones en 2 años, demasiadas para un equipo que tenía un origen de primera división porque había sido campeón de primera y porque realmente ya decía, bueno, ¿qué hay que hacer para subir? Ya si de verdad le creía a la bruja que estaba la maldición puesta, ya no sabía qué buscar para intentar el ascenso a primera división. Sí. Además, bueno, como dijimos, sufrió la lesión de Gianpietri, que se rompió los ligamentos y después, bueno, empezó su periplo por otros clubes, se fue entre otros, bueno, en el 99 estuvo en Ferro, luego se fue al Badajoz, estuvo en varios clubes dando vuelta hasta que finalmente volvió a Quilmes muchos años después, con Quilmes otra vez en segunda categoría. El Chori Domínguez fue vendido a River, lo que se dice también que hubo mucha bronca en Quilmes con el Chori Domínguez porque en el 2001 lo que fue esta promoción con Belgrano se cuidó porque se venía el Mundial Sub-20 y él quería jugar el Mundial Sub-20 y quería ser vendido, porque se hablaba ya de que lo quería River, de que lo quería San Lorenzo, de que lo quería Boca. En San Lorenzo se hablaba que si se iba a Lipa Esteves, el Chori Domínguez iba a ser su reemplazante. Lo quería River, que venía de 2 subcampeonatos consecutivos y de ver a su máximo rival ganar las Libertadores. Y creo que Boca también lo quería para tener un backup de Guillermo y de Delgado por si alguno se iba. Entonces era un jugador requerido por los mejores del fútbol argentino y se dice que no puso lo que había que poner en la promoción con Belgrano. Y de ahí el odio del pueblo de Quilmes, que cada vez que fue a su cancha se lo recordó, lo insultó con mucha fuerza al Chori Domínguez y también dicen que eso fue una pelea con Gianpietri, ya que Gianpietri no estaba, Siguen confiaba en que su enemistados. amigo, siguen Sí, enemistados, confía en que su amigo después el de tanto Chori tiempo. Domínguez le iba a dar el ascenso. Y una cosa es perder y la otra que no haya puesto lo que había que poner, porque bueno, de perder Gianpietri justamente de este Quilmes sabe lo que es, entonces nadie lo iba a criticar por perder, sino por no intentarlo. Sí, tal cual. Bueno, sabrán los protagonistas qué vieron adentro que uno no sabe. Está claro que las acusaciones están y el dolor también está porque han Sí, pasado, bueno, más de 20 años y todavía la polémica sigue vigente. El Chori fue una de las figuras de ese campeonato mundial juvenil sub-20 donde Argentina tenía un equipo
Bueno, eso sí que era una constelación de estrellas. Nada, creo que no recuerdo un torneo con tanta diferencia para ganar por sobre los demás. Argentina Sí, en ese sub-20 jugado de local, bueno, fue una paliza desde el primer partido hasta el último. sí, Sacando el partido con China, que se termina complicando y lo termina abriendo el Chori Domínguez justamente, y creo que fueron los cuartos de final, o la semifinal con Francia, que fue un partido parejo, que es sí. donde lo terminan lesionando. Claro, se termina lesionando el Chori Domínguez, se rompe el tobillo y lo deja, creo que 4 o 5 veces fuera de las canchas, una lesión durísima, justo cuando se Sí, iba a hacer su pase a River, que se termina haciendo, pero bueno, eso es lo que demora su debut en River y su adaptación. Me acuerdo que los primeros meses que tiene como jugador de River no son muy buenos, se pensaba que le iban a dar a préstamo, bueno, finalmente se termina metiendo en el equipo creo que eso es con el regreso de Ramón Díaz, justamente, si no me equivoco, tal vez acá estoy equivocando con los técnicos de River, pero creo que con el regreso de Ramón se vuelve a meter en el equipo y ya ahí se transforma en el Chori Domínguez que termina vendiendo a Europa y termina haciendo carrera en Europa y que termina volviendo a River cuando River está en la B Nacional para ascenderlo. Finalmente consigue un ascenso, no lo consiguió con Quilmes, lo terminó consiguiendo con River y después, bueno, ya quedarse un par de años más y después otra vuelta a Europa más hasta finalizar su carrera en el Rayo Vallecano, justamente de acá, vecinos míos. cerquita tuyo, Nacho. Sí, exactamente. A 4 estaciones de subte lo tengo. Mira, ahí nomás, ahí nomás. Bueno, uno de los equipos chicos de Madrid, Uno de los equipos chicos de que Madrid, claramente, sacando obviamente el tal Real Madrid, el Atlético de Madrid, luego ahí vienen peleando palmo a palmo lo que es el Getafe, el Rayo y el Leganés. El Leganés un escalón por debajo, yo creo que de esos tres el Rayo es el más histórico por su eterna lucha más política y social que futbolística. Eh, pero bueno, el tercer equipo de Madrid podemos ir tranquilamente sin miedo a equivocarnos mucho. bueno, a todo esto, Quilmes encara la temporada 2001-2002, después de, bueno, todos estos eh, golpes fuertes en las finales perdidas, y esta vez sale un poco de los primeros planos. Sí, sale un poco de los primeros planos, terminó igualmente a 2 puntos de la final por el primer ascenso y terminó cayendo en primera ronda al reducido, algo eh, que pasaba en esa época justo cuando ya lo hablamos hace un rato, que podía Sí, pasar, que terminas a un punto del ascenso y después te quedas sin nada, terminan definiendo justamente el ascenso Arsenal y Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay, lo que sería el primer ascenso del equipo de Grondona en una final, creo que polémica es poco, donde Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay creo que era el candidato de todos, venía aplastando a todos los rivales y contra Arsenal inexplicablemente no se movió. Arsenal le ganó caminando con un arbitraje muy, muy, muy favorecido para el equipo de Sarandí, como lo fue toda su historia mientras duró la vida de Grondona, lamentablemente. Eh, pero bueno, una de las primeras manchas que le iba a dar Arsenal al fútbol argentino, de muchas más que se ve que espero no analicemos en este podcast, pero de muchas más que vamos a ver del equipo Arsenal y un Gimnasia Esgrima Concepción del Uruguay que se termina quedando con las manos vacías, un equipo que parecía que encaraba directamente para el ascenso, se terminó quedando sin nada en un torneo que, como bien había dicho Dani antes, ya había ganado Olimpo, digamos, un torneo que había ganado Olimpo, porque era una ronda todos contra todos, una rueda, el campeón ascendía y después no jugaba más y el resto se dividían en zonas y jugaban por el segundo ascenso. Un Olimpo comandado por justamente Gustavo Alfaro, el profe que va a Alfaro. ser el profe Alfaro, que va a ser protagonista de la historia que vamos a contar, porque el año siguiente asume en Quilmes, luego el ascenso con Olimpo asume en Quilmes, Quilmes lo toma para volver a los primeros planos, para volver a pelear por el ascenso, a lo que lo logra en parte porque en varios tramos del torneo estuvo muy cerca de ser despedido Alfaro por los malos resultados. Quilmes no lograba hilvanar una buena racha de partidos consecutivos hasta que, volvemos a las supersticiones, un hincha de Quilmes eh, se enteraron de todo esto, de lo de la bruja. Mira, la bruja supuestamente le había dado 3 años de mala suerte hasta el 2007. Acá estamos en el año 2003. Fue a la tumba, la fue a buscar a Chascomús, no la encontró, se enteró que había muerto y le fue a hablar, entre comillas, a decirle que los que le habían fallado eran los dirigentes de turno, no los hinchas de Quilmes, que los perdone por favor a los hinchas de Quilmes y que si Quilmes ascendía y se rompía la maldición, a su hija le iba a poner el nombre Dora, del mismo nombre de la bruja. Bueno, después de eso, y que le iba a pintar la tumba con los colores de Quilmes. Después de eso, Quilmes ganó 6 partidos, empató 3 y solo perdió uno. Eh, terminó saliendo
tercero, perdón, como el campeón de los dos torneos había sido Atlético Rafaela, que ascendió directo. La final por el segundo ascenso terminó siendo entre el segundo y el tercero de la tabla. En vez de ser un Claro. duelo entre campeones, etcétera, se termina definiendo el segundo y el tercero de la tabla, que enfrentaban a Argentinos y a Argentinos Juniors y a Quilmes. Quilmes termina el partido de ida ganando 1-0 con un gol justamente de Agustín Alayes. Y bueno, después tenemos el partido de vuelta en cancha de Ferro. Argentinos todavía no había inaugurado el Diego Armando Maradona. Un partido que termina 0-0. Y en Sí. el año menos Tenemos, pensado y el que menos lo mereció, Quilmes termina llevándose el ascenso. tenemos la imagen del gol de Alayes, que es el gol del ascenso, ¿no? Claro. Aunque cuando lo hizo no parecía el gol del ascenso, porque fue en el partido de ida. Bueno, marca registrada Alayes, ¿no? Sí, sí, Un sí. tipo con muchos goles de cabeza. Y me Eh, pregunto, ¿Alayes habrá hecho más goles en cancha de Quilmes que en cualquier otra cancha? Porque en Estudiantes y también jugó mucho tiempo en cancha de Quilmes. exactamente, sí, tranquilamente. Tengo un amigo del pincha, le voy a preguntar. En estos días lo veo, le voy a preguntar. Es un dato, es un dato estadístico que seguramente debe estar. ¿Y cuántos años Estudiantes hizo de local en cancha de Quilmes? Recuerdo un trapo que decía, cervecero, en tu estadio me siento como en mi casa. Me parecía maravilloso, porque bueno, a ver, ni siquiera era que estaba cerca. No, 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 son 25 kilómetros. Sí, mucha gente de Estudiantes de La Plata lo iba a ver jugar de local en Quilmes cuando, bueno, las rivalidades empezaron a tomar otra forma, otro estado, y elegían no jugar por una cuestión política en el Estadio de La Plata y por la rivalidad en el Estadio de Gimnasia, cuando todavía no tenía su propio estadio, Sí, el estadio, actualmente Estadio Único Diego Armando Maradona, que si uno se lo pone a pensar, en un comienzo la gente de Gimnasia estaba más cerca de ese estadio y después de la famosa goleada en el Clásico, bueno, fue un estadio que empezó a adoptar la gente de Estudiantes, hasta que, bueno, finalmente terminó por hacer remodelar su propio estadio en 1.57, que ahora es conocido como 1.55. Pero nada, uno piensa que en Argentina o siente que en Argentina eh, está todo el mundo muy reticente a cambiar de cancha, sí. a dejar su estadio, y ir a jugar a una cancha nueva, a un lugar nuevo, a compartir un lugar. Me parece que no forma parte de la cultura eh, Sí, y los argentina, que no más allá de juegan que en su lugar actual, todos quieren volver, sí, caso Platense, caso Colegiales, caso San sí, sí, Lorenzo, tal cual, tal cual. todos los que no tienen su cancha en su lugar histórico, todos quieren volver a su lugar histórico. Eh, Parece que es como que es una mala palabra, a ver, no jugar en el estadio donde juegas toda tu vida o en la zona donde juegas toda tu vida en Argentina. En otros lugares del mundo lo vemos que es completamente normal. Sí, Sin ir más lejos, hablamos justo del Rayo Vallecano con el Atlético de Madrid. Antes tenía el estadio a, te digo, más o menos 15, 20 cuadras de mi casa. Hoy lo tiene fuera de la ciudad, inclusive. Para poner un claro. paralelismo, es que, como te dice la cancha, primero en Villa Devoto y que haya movido su cancha a Avellaneda. Es para, porque se fue inclusive fuera de la ciudad. Entonces, y para poner un equipo, no sé, All Boys, que All Boys de repente el día de mañana diga, no, bueno, a partir de la semana que viene hacemos el local en Sarandí. Bueno, cuando se hablaba de la remodelación o no en la bombonera, eh, Macri se dice que a sus privados le decía que era imposible de hacer la remodelación que la gente quiere, ¿no? La de comprar a dos manzanas, cerrar la cancha. Nunca lo dijo públicamente, pero sí siempre analizó otras variantes que no sean ampliar la cancha actual. Eh, y ideas he escuchado muchísimas, puedo decir, no sé, de ampliar la cancha de Vélez y utilizarla un fin de semana cada uno, de adquirir la cancha de Huracán en un momento malo de Huracán, darle a Huracán la cancha de Deportivo Español, que se decía que en ese momento tenía que ver con el grupo Macri, y ampliar la cancha de Huracán el Ducó y que Boca lo utilice en condición de local. Moverse a provincia como una variante, ir a un lugar como hoy, por ejemplo, es el lugar donde Boca tiene el predio, en lo que son, bueno, el camino que va a Seiza, para decirlo, al que va al aeropuerto. Bueno, todas variantes que uno las escucha y son, qué sé yo, no puede decir uno que es una locura en otro país. En Argentina no lo acepta nadie. Sí, sí, sí. Eh, a ver, está claro que, como decía Nacho, si
cuando Boca tenía la ciudad deportiva en lo que hoy es la Costanera, Alberto J. Armando hubiese hecho el estadio que prometió inaugurar en esas tierras, bueno, se hubiese Claro. mudado hace 50 años y la cancha ya sería ahí. Bueno, era diferente que abandonar el lugar donde está hoy habitualmente y la gente no quiere saber nada. Pero como decía Nacho, no es solo la gente de Boca. Eh, Tenemos en Avellaneda dos estadios separados por poco más de una cuadra. Y Sí. nada, hay partes del mundo donde decís, estos están todos locos. O sea, vos te subís a los 7 puentes, le sacás una foto a las dos canchas que están pegadas y decís, esto es una locura, y después de repente hablamos y hay otros lugares donde también pasa. Eh, entonces, nada, el ser humano es muy particular, hay una idiosincrasia que es de cada país, y en el fútbol, me parece que sobre todo en Capital y en Gran Buenos Aires, tantos clubes en tan poco espacio hace que cada uno sienta lo suyo de manera muy personal, muy pasional, y nada, me parece que es difícil meterse con el sentimiento del hincha. ¿Cómo le decís a alguien, no, mira, lo que vos sentís está mal? Sí, sí, sí. No, 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 no. O sea, es distinta cultura también. En otros países están acostumbrados a moverse de un lado para el otro, sin importar mucho. Estadios que se van tal vez del centro de una ciudad para agrandarse y irse a otro lado, tal vez un poco más hacia las afueras, eh, y otros al revés, que se van más al centro porque encontraron un espacio nuevo y lejos de donde tienen su base de hinchadas. Ahora, Sí, para poner un ejemplo clásico del fútbol alemán, más que nada porque era donde estaba el muro y todo, el Hertha Berlín, histórico equipo del oeste de Berlín, perdón, que estaba rodeado de la Alemania democrática, como se decía en ese momento, hoy está pensando en mover su estadio fuera de los límites de lo que era la Berlín, lo que lo hubiese convertido en el equipo del este en su época, ¿no? claro. Entonces, porque el Hertha Berlín alquila el Estadio Olímpico de Berlín, no es de ellos, el estadio es del Ayuntamiento de Berlín, entonces están pensando en construir un estadio de ellos para 40.000 personas fuera de Berlín. Y nadie se imagina el equipo que más identifica a Berlín, que más identifica lo que fue la Guerra Fría para los alemanes desde el lado de Berlín, es que esté del lado del este, que técnicamente esté del lado del este, es una locura. Y ellos lo están pensando como algo completamente natural, como eso ya Bueno, pasó pero, hace por 35 ejemplo, años, y nosotros eh, queremos nuestro estadio propio y tenemos un lugar acá y lo vamos a hacer acá. yo te pregunto, vos sos, eh, lo hemos hablado muchas veces fuera de cámara, la identificación con San Lorenzo, que es públicamente porque vos lo decís y todo. La gente cuando de San Lorenzo se habla de volver a tener el estadio en Avenida del Plata, yo jamás escuché a un hincha de San Lorenzo que me dijera, mira, la capacidad del estadio va a ser, ni siquiera es un tema. O sea, el tema es volver. Después vemos cómo, después vemos dónde. Entonces, ¿cómo te metes contra ese sentimiento? ¿Cómo hablas en Obvio, contra de eso? ¿Cómo le decís, mira, obvio, no, obvio, obvio. mira, estás equivocado? No, está claro que son cosas muy particulares de la idiosincrasia de cada club y Obvio. bueno, y de cada país. Porque, Sí, lo como de decías San vos, Lorenzo tiene un contexto también muy político, ¿no? Como sí, fue el hecho de la última dictadura militar, que fue la que termina robándole el estadio, sacándole el estadio con una serie de leyes que sacan para sacar a San Lorenzo de ahí. Entonces, también una cosa es decir, bueno, mira, me voy a otro lado porque, no sé, que tengo esta plata y quiero hacer el estadio ahí porque me queda mejor o porque tengo un sponsor que me lo paga ahí. San Lorenzo fue expulsado de su tierra por un gobierno dictatorial en Argentina. Entonces, también tiene otro sentimiento que es el hecho de, che, no nos pudimos defender antes con las vías legales porque no existían las vías legales para hacerlo y queremos recuperar eso que no, nos debería seguir, nunca debió dejar de pertenecernos. Pero bueno, son decisiones y sentimientos de cada club, obviamente. Yo nunca conocí el viejo estadio San Lorenzo, el viejo gasómetro. Mi padre, por ejemplo, sí. Mi abuelo me contaba que él jugaba abajo del estadio porque él fue jugador, fue socio de San Lorenzo y fue jugador de hockey muchos años. Entonces él conocía el club de primera mano, conocía al viejo gasómetro, todo. Mi viejo también lo conocía, yo no. Y aún así siento un apego por ese estadio que no conozco enorme. tal cual. Bueno, ahí está, hablamos de lo que es, ¿no? Eh, ¿Quién en Argentina, que, bueno, en mi caso particular de manera directa, pero quién en Argentina no va a entender lo que es el desarraigo si es, bueno, marca registrada de la nación argentina por excelencia? Así como vale para una nación, vale para un barrio o vale para lo que sea que uno siente. Eh, Como siempre, lo hermoso que tiene nuestro podcast es que va libre por la vía y no sabemos ni cómo llegamos hasta acá, pero bueno, hecho el repaso de este Quilmes con las campañas del ascenso de 99, 2000, 2000, 2001 y posteriormente
el ascenso de la mano del profe Alfaro, cuando no, el querido profe y el El profe cabezazo de Agustín. Alfaro, que como Sí, dijimos, ¿no? Había ascendido con Olimpo el año anterior. Y ¿quién había sido su subcampeón? Quilmes a un punto también. De vuelta Quilmes claro, a un punto. Igual no estuvo tan cerca como parece. En las últimas fechas Quilmes le descontó algunos puntos a, a Olimpo y por eso terminó a un punto. Y San Martín de Mendoza se cayó también, con lo cual Quilmes, que generalmente estaba tercero o cuarto, termina segundo, pero bueno, por una racha al final Olimpo había sido el gran dominador de la liga de principio a fin y la última fecha termina dándole creo que 3-0, 4-0 a Instituto para ya, bueno, consagrarse definitivamente y dar la vuelta todos juntos. Y Alfaro de haber quedado con la espina de que le quede segundo Quilmes, dijo, bueno, vamos a Quilmes. Y no solamente lo ascendió, sino que lo clasificó en su primer año en la Copa Libertadores, una campaña excepcional de tal Alfaro cual. en lo que fue la B Nacional y luego su primera campaña en Primera División, con triunfos notables, ¿no? Yo recuerdo, bueno, justo estaba en cancha cuando le gana 1-0 a San Lorenzo con gol de Danilo Gerlo, que San Lorenzo venía de ganarle a River en el Monumental y estaba a 3 puntos de Boca y Quilmes lo baja de un ondazo. Quilmes luego juega la Libertadores, clasifica en la fase previa, juega contra el San Pablo de Brasil, entre otros, lo que le termina dando al Faro el puesto de técnico en San Lorenzo, justo que a eso no me voy a meter. Pero, pero la formación base para que vean, ¿no? Porque hoy en día uno está acostumbrado a los equipos de B Nacional que cambian todo el tiempo de jugadores y que el 11 de un torneo es completamente diferente al 11 del siguiente. Bueno, les voy a decir la formación del último partido que juega ese Quilmes de Alfaro contra Argentinos Juniors. El equipo es Elizaga, Danilo Gerlo, Raggio, De Sábato y Saavedra. No jugó al Ayes ese día. Eh, Aguilar, Braña, Benítez, Benítez, el chino Benítez, el jugador de Estudiantes, Fernández, Abaurre y Sigonia. Nada, muchos nombres que se repiten, como el de Braña, el de Lizaga, otros que ya llevaban 2, 3 años en el club, otros traídos específicamente por Alfaro, como el caso del Tucu Saavedra, que el Tucu Saavedra hizo con él Olimpo, Quilmes y San Lorenzo de manera consecutiva, era su caballito de batalla donde iba, se lo llevaba. Era como el Mensegués de Ramón. Era el Mensegués de Ramón, era el Carreño de Pipo, se lo iba llevando a donde iba, pero bueno, nada, algunos jugadores que se iban repitiendo, Sigonia también de gran trayectoria, el Cachorro Abaurre, goleador histórico de Godoy Cruz, que había cruzado para estar en Quilmes, no tuvo un gran año, pero bueno, termina siendo un delantero que está en el ascenso de Quilmes a la primera división. Tal cual. Bueno, excelente repaso, muy divertido, una opción nueva en este podcast de equipos históricos, haciendo un poco del ascenso argentino. Y nada, seguramente mucha gente de Quilmes se va a sentar a escucharnos y vernos porque este es un equipo que recordamos todos, ¿no? Todos No, no los sé qué futboleros de... tanto, ¿no? Porque más de uno nos va a putear. Yo creo que se van a sentar más Eh, los de Belgrano, los de Banfield, a ver, los de que se Huracán, sienten tal a, vez. que se sienten a putearnos también es una forma de revisar los momentos. Aparte de otra cuestión, viste que a veces hay derrotas que te quedan más pegadas que algunas victorias. Y decís, Sí, sí, sí. ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo, voy a contar algo particular mío. Si vos me preguntás cuántas veces volví a ver a la Italia campeona del 2006, yo te diría que lo habré visto de vuelta todo una vez y media, por decir alguna cosa. Preguntame cuántas veces vi al equipo del 94 y te puedo asegurar que cada partido lo volví a ver 10 veces, más o menos. Bueno, Claro. hay cierta memoria emotiva en lo que no pudo ser, que a veces te hace ir una y otra vez. Eh, nada, lo contrafáctico es terrible en la cabeza del ser humano y por ahí estoy seguro que mucho hincha de Quilmes te va a decir, si ascendíamos en esa vez, hubiésemos jugado tal cosa, hubiésemos hecho tal otra. Sí, sin duda, sin Y sí, duda. Pero y además fue sí, cuando en la 99-2000, es cuando, perdón, en la 2000-2001 es la que se agrandan los cupos de la Libertadores. claro. O en la Bueno, 99-2000, no me acuerdo. Entonces, tal vez Quilmes, no, en la con 2000, en la Giampietri, 2000, en la cuando 2000, pasa a ser de 32, claro. imagínate el primer año en primera con Giampietri con 20 años, con el Chori Domínguez con 19 ¿Qué años, sabemos? Y sí, con el Chapo Uraña, más algún que otro refuerzo, el equipo que te puede armar, el desastre que te puede armar en primera división, eh, bien manejado, con un técnico de la categoría, ese equipo que no tenía nada que enviarle. Yo creo que el primero de los tres que hablamos, o sea, de los que pierde las tres finales, el que pierde las dos, y el de Alfaro, yo creo que el primero es el que mejor jugaba. Cuando se enchufaban, Giampietri y el Chore Domínguez era un equipo de primera división, sin duda, y además muy bien acompañados, ¿no? Mencionamos al Chapu Braña, al Pirata Sornomás, a Seferino Díaz, el arquero Lema era un arquerazo para la categoría, Baigorria, Baranda y Biasotto, que no pasé por ahí, mi amigo, porque te sacaban hasta el apellido los muchachos, pero además con una categoría muy interesante. Eh,
Nada, ese Quilmes hubiese estado muy interesante ver ese Quilmes en primera, jugaba muy bien cuando quería. Tenía altibajos, obviamente, en un plantel joven, ¿no? Gianpietri, hablamos, ya 20 años. Si bien llevaba 13 en primera y parecía un veterano, tenía 20 años nomás. El Chori Domínguez también era muy joven, creo que tenía 19 años todavía. Hubiese estado muy lindo ver qué podían hacer en primera división. Tal cual. Nachito, un placer como siempre. Bueno, estaremos prontamente con alguna nueva alternativa en nuestro podcast de equipos históricos. Lo mismo digo, Dani, un abrazo enorme y ya veremos a dónde nos lleva este fútbol histórico. Tal cual. Abrazo grande. Abrazo.